A ver. Alex, ¿estás ahí? Alex, ¿vas a poner un intro? Alex. Ya estamos en vivo, Roberto, ya comienza. Adelante. Ya, bueno, vamos a comenzar este debate entre un unicitario y un unitario monoteísta, Henry Jaime Martínez de Colombia, y el unicitario sería Armando Torres. El tema a debatir es Jesús o el Padre único Dios verdadero. Bueno, vamos a tener un minuto de presentación, vamos a tener 15 minutos de argumentación, 10 minutos de refutación, 10 minutos de contrarrefutación, 5 minutos para la conclusión y 1 minuto para despedirse. ¿Qué podríamos decir de las reglas? Las reglas del debate: no salirse del tema, obviamente, no utilizar ad hominem, se ataca al argumento, no a la persona, no interrumpir al oponente mientras se esté exponiendo, respetar al moderador, obviamente. Voy a estar avisando 2 minutos antes, para que se estén preparando. Voy a tener que intervenir un poco prendiendo el micrófono. Así que pueden comenzar con si quieren pongo el temporizador para que sea todo más claro. Así que no sé quién empieza. Permíteme. Primero. Listo, yo puedo empezar si quieres. Sí, entonces. El minuto de presentación, hermano sí. Henry. Entonces apagamos todos los micrófonos, por favor, apagamos los micrófonos para que se escuche bien. Gracia y paz a todos los hermanos, amigos y fieles oyentes de este canal. El día de hoy voy a entablar un debate con Armando del país de Salvador. Yo soy de Colombia y pues esperamos que sea un debate edificante donde prevalezcan los argumentos bíblicos, y como es de costumbre, yo siempre lo hago, pues invito a todos los oyentes a que saquen su libretica, sus apuntes, tomen nota, reflexionen y después saquen sus propias conclusiones. Pues un saludo de paz también al hermano Roberto, que nos va a colaborar hoy como moderador. Muchas gracias. Comienza el minuto de presentación del oponente. ¿Puede comenzar? Bueno, que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente a todos y cada uno de los que están aquí en la sala, a todos los que van a ver el debate posteriormente. Para los que no me conocen, mi nombre es Armando Torres López, soy de El Salvador, pertenezco a una de las iglesias unicitarias del mundo. Predico que Dios es uno solo, sin otro igual a Él ni semejante a Él, y que no hay ninguna pluralidad en la deidad, de ninguna clase, de ninguna especie, de ninguna forma. Gracias. Ya, ahora puedo comenzar los 15 minutos. Voy a preparar el temporizador. No sé quién va a empezar. Yo voy a empezar. Hermano Roberto, entonces cuando yo tan pronto empiece a hablar, tú activas el micrófono, el cronómetro, por favor. Sí, lo tengo acá, así que usted me dice cuándo me levanta el dedo nomás. Yo levanto el dedo y cuando falten 2 minutos, prendes el micrófono, dices 2 minutos y lo apagas, por favor, para no interrumpir. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Entonces voy a empezar con mi presentación. Bueno, muy bien. El día de hoy, pues, como dije anteriormente, tenemos un debate
muy interesante, ¿sí? Pues yo pertenezco a la Iglesia de Dios, el Camino, y nosotros somos pues monoteístas unitarios, algo muy diferente al unicitarismo, ¿no? Es decir, por cuanto nosotros creemos que el Padre es el único Dios verdadero, y lo cual voy a demostrar a lo largo de estos minutos de argumentación, ¿sí? Bueno, muy bien. Toda la Biblia enseña claramente que Dios es uno y Dios es único. Mi oponente también va a presentar esa misma tesis. Sí, la única diferencia es que yo creo que el único Dios verdadero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Al cual se le llama Yahweh, o algunos lo llaman Jehová. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios es uno y único? Bueno, pues hay muchos textos de las Sagradas Escrituras que avalan pues esta interpretación, ¿no? Uno de ellos es Deuteronomio 4, los versos 35 y 39. Dice, Yahweh es Dios y no hay otro fuera de él, ¿sí? No hay otro. Deuteronomio 6:4, donde aparece la Shema del Antiguo Testamento. Dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Hay otros pasajes de las Sagradas Escrituras donde dice, por ejemplo, en Deuteronomio 32:39, que dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Dios es único. No hay más dioses. ¿Sí? Los que dicen o pregonan que hay más dioses, pues están equivocados, porque pues la Biblia es muy clara, ¿cierto? Segundo de Samuel 7:22, Jehová Dios, ni hay Dios fuera de ti. ¿Sí? Hay muchos textos, mis estimados hermanos y amigos y oyentes, ¿sí? Que nos pues avalan pues esta interpretación. Primero de Reyes 8:60 dice lo mismo. Otros textos más, Segundo de Reyes 5:15, Segundo de Reyes 19:15, etcétera. Hay muchísimos textos en las Sagradas Escrituras pues en los cuales podemos entender de que Dios es uno y único, ¿sí? Y esos textos también los podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Por lo menos Romanos 3:3 dice que Dios es uno. Marcos 12:29 dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pues Jesucristo, citando de la Shema del Antiguo Testamento, textualmente lo que dice Deuteronomio 6:4, dice, ¿sí? Y después, pues, esa persona con la que Jesucristo estaba hablando, le dijo, bien has dicho, Señor, que Dios es uno, ¿sí? Bueno, Gálatas 3:20 dice, Dios es uno. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Primera de Corintios 8:4 dice que no hay más que un Dios, el apóstol Pablo. Primera de Corintios 8:6, escucha bien, Armando, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Armando, aquí lo dice, el Padre, ¿no? Del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y después dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Entonces eso indica que para el apóstol Pablo solamente existía un Dios. ¿Y quién era ese Dios? Pues el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el contexto del libro de Isaías, ¿sí? Donde aparecen muchas profecías, varias profecías mesiánicas, demuestra que Dios es uno y no hay otro Dios aparte de él. Isaías 43:10 dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 45:5 dice, no hay Dios fuera de mí. El verso 18 también dice, yo soy Yahweh y no hay otro. Tres versos más adelante, el verso 21 dice, no hay más Dios que yo, ninguno otro fuera de mí. Y el verso 22, yo soy Dios y no hay más. ¿Sí? Isaías 46:9 dice, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Entonces, ahí demuestro que Dios es uno, ¿sí? Armando también, ¿usted lo cree? También cree que Dios es uno. La única diferencia estriba en que usted piensa o cree y enseña que ese único
Dios verdadero es Jesucristo. Pero yo le voy a demostrar que ese único Dios verdadero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por boca del mismo Señor Jesucristo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Fíjense muy bien, Armando, dicho por la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí se establece una clara distinción entre el Padre y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dios es único. Romanos 16:27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Fíjense que el apóstol Pablo está dando como una alabanza al único y sabio Dios. Y después, de pronto alguien diría, pero de pronto se puede referir a Jesucristo, dirían los unicitarios, pero ahí dice claramente, sea gloria mediante Jesucristo, es decir, que Jesucristo no es ese único y sabio Dios, ¿sí? Eso lo dice Romanos 16:27. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos notar algo, bueno, una característica de que Dios es único, ¿sí? Es sabio, es inmortal. Pero Jesucristo no es inmortal porque él murió. Bueno, después de que resucitó, se le llamó el primogénito de los muertos porque resucitó para no morir jamás. Pero, pues, Dios no muere porque Dios es inmortal, pero Jesucristo sí murió, ¿sí? ¿Ah? Entonces, por lo tanto, Jesucristo no es Dios. Judas 1:25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, como podemos darnos cuenta, la Biblia enseña claramente que Dios es uno y Dios es único y Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto muy significativo que me gustaría que analizara, pues, Armando, ¿sí? En su refutación, después de que presente su argumentación, por supuesto, es Juan 20:17. Cuando Jesucristo resucitó, ¿no? María Magdalena le iba a tocar y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Uy, muy bonito y espectacular este texto, ¿no? Por cuanto que Jesucristo dice que su Dios y Padre es, pues, diferente a él, ¿no? ¿Ah? Sí. Si Jesucristo fuera el mismo o el único Dios verdadero, entonces, ¿por qué dijo esas palabras? Eso me gustaría que me lo aclarara Armando, ¿cierto? ¿Ah? Y también, pues, hay un texto de Apocalipsis, ¿sí? Que dice, al que venciere, yo le haré columna de mi Dios, ¿sí? Muy importante. ¿Por qué? Bueno, Jesucristo ya está hablando de su condición glorificada. El, el libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 98, es decir, Jesucristo ya hacía 65 años que había subido al cielo, y sin embargo, allá en el cielo, pues Jesucristo dice estas palabras, ¿ah? En Apocalipsis 3:12, escucha bien, Armando, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, si de pronto algunos sacan la excusa o el pretexto, ¿sí? Algunos unicitarios sacan esa excusa de que, no, pero es que Jesucristo estaba hablando en su condición humana cuando le dijo a María Magdalena que no lo tocara porque subía al Dios de él y al Dios de sus hermanos. ¿Ves? Entonces, pero bueno, listo. Vamos a suponer que estuviera hablando en su condición humana, de hijo.
Pero entonces aquí en su condición glorificada en Apocalipsis 3:12, ¿cómo me explicaría eso? Pues Armando, puesto que ahí Jesucristo, ¿sí?, llama a su Padre, mi Dios, ¿sí? Escribiré en el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Ves? Eso es algo que me gustaría que él lo explicara en su refutación. La Biblia también dice, ¿eh? Que en la ley está escrito, el testimonio de un hombre, ¿sí?, el testimonio de dos personas, de dos o más personas es verdadero. Y Jesucristo dijo, mi testimonio es verdadero porque el Padre da testimonio de mí y yo doy testimonio de mi Padre. Si Jesucristo fuera uno solo o único Dios verdadero, entonces, ¿cómo me explica eso, Armando? ¿Sí? Si él fuera uno solo, entonces su testimonio no sería verdadero. ¿Sí? No sería verdadero. ¿Por qué? Porque precisamente es verdadero porque hay dos, ¿cierto? No uno solo. Pero la diferencia estriba en que, pues, ¿quién es Dios? Pues el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no es Dios. A Jesucristo la Biblia lo llama el Hijo de Dios. ¿Ves? Es muy importante entender eso. Y ser hijo de Dios no es ser igual a Dios. Y si para usted, Armando, sí, y todos los unicitarios, ser hijo de Dios es ser igual a Dios, tendría que demostrármelo a la luz del contexto bíblico, ¿cierto? El pasaje que acabé de citar anteriormente era Mateo 18:16. Dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y más adelante también dice que el testimonio, en la ley estaba escrito, el testimonio o dos o más, sí, es verdadero. Para la ley de Moisés, en la ley de Moisés, para que se creyera un testimonio, tenía que haber 2 o 3 testigos, ¿cierto? Pero el testimonio de Jesús es verdadero porque el Padre da testimonio de él y él da testimonio del Padre. Hay dos, ¿sí? Yo no estoy diciendo que sean dos dioses, como enseña el enoteísmo monólatra. Yo no estoy diciendo que Jesús sea la segunda persona de la Trinidad, como enseña el trinitarismo. Eso es falso. Yo estoy diciendo que Jesucristo es el Hijo del Dios. 2 minutos, 2 minutos. Gracias, hermano. Es Hijo del Dios Altísimo. Bueno, me gustaría ya cerrar pues esta argumentación, nuevamente repitiendo pues un texto que ya traje a colación, que es del apóstol Pablo. Primera Corintios 8:4, él dijo, no hay más que un Dios. Y 2 versículos más adelante, él dice, ¿quién es ese Dios? ¿Sí? Si para el apóstol Pablo Jesucristo fuera el único Dios verdadero, él lo hubiera expresado claramente aquí. Pero fíjate lo que dice Armando. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Ven? Y nosotros somos para él. Y después dice que hay un Señor, que es Jesucristo, pero la diferencia estriba en que por medio de Jesucristo fue que Dios creó todas las cosas, ¿no? Entonces, pues más claro, agua, ¿sí? Este texto de Pablo es muy significativo si lo comparamos con la misma oración de Jesucristo que en Juan 17:3, donde dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Sí? Es decir, Pablo, pues como discípulo de Cristo, pues recibió esa enseñanza de los apóstoles, ¿sí?, de la iglesia cristiana primitiva, ¿sí? Y él sabía que la enseñanza del judaísmo era unitaria, eran monoteístas. Ellos no creían, era una pues blasfemia para ellos decir que Jesucristo era Dios, ¿cierto? Y los textos estos de Juan 20:17 y Apocalipsis 3:2, en donde Jesucristo llama a su Padre en Tiempo, Dios verdadero. tiempo. Acabo mi argumentación.
Bueno, ahora vamos a dar paso al oponente Armando Torres, Universitario, con sus 15 minutos, si mal no recuerdo, ¿cierto? Así que voy a preparar el... Listo. No se escucha. Listo y preparado. ¿Se me escucha bien? Porque te oías algo bajito, Henry. Me costaba escuchar algunas cositas. Voy a detenerlo en los 15, voy a volver a los 15 para que se vea más. Sí, sí se escucha bien, Armando. Yo sí me escucho bien. ¿Me escuchaste bien, hermano Roberto? ¿Me escuchaste bien? Espera. ¿Sí? Espera. ¿Sí, ¿tú me escuchaste bien? ¿Me escuchaste bien mi argumentación? ¿Sí? Entonces, sí. Hermano Armando, si quieres ponte unos audífonos o algo así para que escuches bien. Listo, entonces bueno, gracias. Hermano, ponle tiempo al hermano. Voy a poner el tiempo de nuevo y lo voy a mostrar. Ahí está, voy a apretar. Listo. Listo. Hija la niña. Bueno, vamos a empezar con la argumentación de la unicidad de Dios. Obviamente, los textos que él dio, yo también los utilizo. No va a haber necesidad de que yo utilice ningún texto en este sentido, porque aquí vamos a tratar la idea de probar si Jesús es Dios o el Padre es el único Dios verdadero, ¿verdad? No voy a tratar de probar que la existencia del Dios único o la existencia de la unicidad, en el sentido de que hay un único Dios. Eso no lo voy a probar. El problema aquí es ver los textos que se utilizan para probar de que Jesús es una persona nada más, como lo hace el unitarismo, la doctrina del unitarismo. Ellos, a pesar de que se hacen llamar monoteístas, al igual que los judíos ortodoxos, creen en la existencia del Dios todopoderoso, pero para ellos, para los que creen en el Mesías, solamente es un profeta más, al igual que para los unitarios, y para ellos los textos en cuestión que mencionó Henry, eso hace y prueba de que solamente es una persona de carne, un humano, un ser creado, ¿verdad? Eso es lo que prueba. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura no dice eso. Desde el principio dijo el Señor Dios Todopoderoso, Jehová, Yahvé, como lo tengan en sus traducciones, dijo que Él vendría, Él mismo vendría, y lo vendría haciéndose hombre. Bueno, ¿dónde dijo eso? Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, y el Señor mismo, Él mismo, dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios que está con nosotros. Este Emmanuel que iba a estar con nosotros, o este niño que iba a nacer, se iba a llamar Emmanuel en el sentido espiritual, o sea, Dios que está con nosotros. También dijo en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, para no leerlo todo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que cuando nosotros decimos Jesús, o en el equivalente o el original en el hebreo, que es en arameo, que es Yeshua, estamos diciendo que es Dios fuerte, porque Isaías 9:6 dice, y se llamará su nombre. O sea que cuando yo menciono el nombre de Jesús, estoy diciendo Dios fuerte, Padre eterno, porque eso es lo que significa el nombre de Él. Eso es lo que significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová salvándonos. Eso es lo que significa el nombre. Ahora, los pasajes que él mencionó, vamos a verlos desde la perspectiva unicitaria, que es, vamos a irlos viendo. Luego, en mi tiempo de refutación, voy a tomar eso para refutarlos. Ahorita solo los voy a ir viendo. Como lo es Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesús el Cristo. Obviamente, Pablo no se puede contradecir. Pablo no puede decir que el Padre es un Dios y Jesús
es un ser aparte creado como hombre, porque Pablo no creía que Jesús era hombre. De hecho, él le decía nuestro Señor, de la palabra Kyrios del griego, que significa amo, dueño. Entonces, si le va a decir amo y dueño a un hombre, en el sentido de que este ya está muerto, ya resucitó, ya fue ascendido al cielo, sería un idólatra. Él sería un idólatra. ¿Por qué razón sería un idólatra? Porque está diciéndole a ese hombre que resucitó, que su cuerpo fue glorificado y fue ascendido al cielo, le está diciendo amo, está diciendo que él es su amo, que él es su dueño. Eso es lo que le está diciendo. Mas, sin embargo, Pablo nos aclara en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, en la Biblia del Jubileo 2000, que ese texto está bien traducido ahí, donde dice, y el mismo Señor nuestro, Jesús el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio la buena esperanza por gracia. Lo estoy parafraseando. Si Pablo le dice a Jesús que Él es Señor nuestro, que Él es el Cristo, y Dios y Padre nuestro, ¿y por qué es eso? ¿Por qué es todo esto Él? Porque Él dice, el cual nos amó y nos dio. Y sabemos por las Escrituras que Pablo no hablaba con el Nuevo Testamento. Él no agarraba el Nuevo Testamento y decía, porque aquí Juan escribió esto. No, porque él, para empezar, él dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 23, que él utilizaba la ley de Moisés y los profetas para persuadir a las personas para que creyeran en Jesús. Nunca utilizó el Nuevo Testamento porque no había sido creado, al menos no en su totalidad. Por esa razón, Pablo es monoteísta estrictamente hablando y no cree en la existencia de un Dios y un semidios o una persona o otro Dios. Él no puede creer eso. Y él decía de Jesús esto. Decía, 1 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer el texto que leyó nuestro amigo Henry. 1 de Timoteo, capítulo 1. Versículo del 14 al 16, dice así. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos inmortal, al único y sabio Dios, sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí no está diciendo que es el Padre aparte de Jesús. Aquí lo que en el unicitarismo nos está diciendo, que el sujeto de la oración, el sujeto del texto, es Jesús el Cristo. Ese es el sujeto. No hay otro sujeto ahí involucrado. Jesús es el sujeto, está hablando de él. Desde el versículo 14, es más, desde el primer versículo hasta el versículo en cuestión, Pablo está hablando de Jesús. Él es el sujeto de lo que de él está hablando. Y no va a venir a decir aquí, entonces, bueno, de hecho, si él hubiera querido hablar de otro ser o del Dios Todopoderoso, aparte del hombre Jesús, hubiera dicho, y también el Rey de los siglos inmortal, pero no lo dijo así. ¿Por qué? Porque el sujeto de la oración es Jesús y a él lo está exaltando, le está diciendo que él es el Rey de los siglos inmortal. Bueno, también en el capítulo 2, versículo 3, nos dice de esta manera, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pero vamos a ver quién es el Salvador. Porque para Pablo solamente hay un Salvador también. No hay dos Salvadores. Y esto se lo dijo Jesús.
Porque Pablo, recuerden que Pablo dijo, a mí no me ha enseñado hombre alguno, sino nuestro Señor Jesús. Lo estoy parafraseando, obviamente. Vamos a ver lo que dice quién es el Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice así. Bueno, vamos a leerlo desde el 20. Y pensando él en esto, aquí el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo a José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién salvará a su pueblo de sus pecados? Jesús. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Pero mire lo que dice Pablo. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y esto se lo dice a Timoteo, pero no es la única ocasión en la que se lo dice. Miren cómo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10 lo vuelve a repetir. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, primeramente de los que creen. Es el Salvador de todos. Bueno, ¿quién es el Salvador? Al final, ¿qué? ¿Es el Dios viviente o es el Jesús hombre el que salva? Porque aquí me está diciendo que es primero me está diciendo Mateo que es Jesús, el Salvador de todo su pueblo. El Salvador de la humanidad. Me está diciendo porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y tenemos entendido que su nombre significa Salvador, además de que significa Jehová salva. Y sabemos por las Escrituras de que Jesús es el Salvador del mundo. Pero ¿cómo es que Pablo no sabe esto? Porque está diciendo que el Dios viviente de Mateo capítulo 16, versículo 16, ese Dios viviente que es el Padre del Hijo de Jesús el Cristo, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese Dios viviente. Pero no solo eso, dice Pablo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 15 al 16, dice así, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está hablando del Dios viviente. Y lo que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios, el Dios viviente del que está hablando en el versículo 15, es el mismo Dios que está hablando del versículo 16. Vamos a ver más adelante. Aquí hay más declaraciones por aquí. Podemos entender en Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8 dicen así. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero vamos a ver el contexto de Juan. Juan nos dice quién es el Señor y quién es el Dios. Vamos a verlo. Juan capítulo 20, versículo 28 lo dice de esta manera. ...20, 28, dice así. Entonces Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. El contexto de Juan. Juan está diciendo en Apocalipsis, ¿quién es el alfa y la omega, el principio y el fin? El que es, el que era y el que ha de venir. El Señor, el Dios. Es el Todopoderoso. ¿Y quién es el Señor Dios en el contexto de Juan? Juan dice que en su contexto dice que es Jesús.
Gracias. Señor mío y Dios mío, le dice Tomás. Pero no solo eso, dice Juan. Vamos a ver otra cosa que dice Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿A quién? Al Padre. No conocieron al Padre, a Dios el Padre. Pero en su contexto, Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por lo tanto, las escrituras nos muestran que Jesús sí es un hombre, pero no como nosotros. Fue un hombre preparado para morir a favor de nosotros. Y además de eso, es Dios manifestado en la carne. Gracias, hasta aquí mi tiempo. Ya, bueno, le quedan 40 segundos, pero hermano Henry, ¿quiere comenzar con sus 10 minutos de refutación? Sí, pero me gustaría que Alex, si está por ahí, pues me diera la oportunidad de compartir pantalla. Entonces vamos a mirar a ver si puedo compartir o si no. Pues. Entonces esperemos un momentico. Vamos a ver si Alex me escuchó y me dio la opción de compartir pantalla. ¿Listo? ¿Ya están viendo? No. No. Alex, dame la pantalla, por favor. Alex. No, Alex. Pero parece que no me dio la oportunidad de compartir. Entonces voy a empezar mi tiempo así. Bueno, no hay problema. Cuando usted me diga. Entonces, listo, hermano, ya. Bueno, entonces, bueno, ya. Vamos a empezar la refutación, ¿sí? Bueno, primero que todo, Armando utiliza un texto de Isaías 7:14 para dar a entender de que, pues, el mismo que vendría y nos salvaría sería, pues, ese Mesías o ese Salvador, o Dios, mejor dicho. Dios, es decir, vuelvo y corrijo, que Dios mismo vendría y nos salvaría. Pero yo no sé, por favor apagan el micrófono. No sé si de pronto Armando no ha visto pues el texto este de 2 de Corintios capítulo 5, 19. Sí, claro que Dios es nuestro Salvador, pero Él lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. El verso, 2 de Corintios 5, 19 dice que Dios estaba por medio de Cristo, escucha bien Armando, reconciliando consigo al mundo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Bueno, el énfasis. Dios estaba, ¿sí? En Cristo o a través de Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, ¿cómo es que Dios vendría a salvar al mundo? ¿Sí? Bueno, enviando a su Hijo Jesucristo, y a través de él fue que obtenemos la salvación. Por lo tanto, es correcto llamar a Dios Salvador, ¿sí? Porque la salvación, Él es la fuente de la salvación. Y Jesucristo, pues, Él vino como hombre, pues, a salvarnos, a morir por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, eso es muy importante entenderlo. Después Armando utiliza el texto de un texto, creo, ahí sí fue donde utilizó pues el texto este de Isaías 7:14 y lo relacionó con un texto, creo que de Mateo, donde dice, no, mira, Emmanuel significa Dios con nosotros, y llamarán su nombre Emmanuel, y significa Dios con nosotros. Pero Armando, es muy importante entender que todos los nombres hebreos tenían sus significados. Por ejemplo, Eliata significaba Dios ha venido,
y no con eso vamos a decir que Eliata era Dios, ¿cierto? Jehú significaba Yahweh es él, y no con eso vamos a pensar de que Jehú era Yahweh o era Dios, ¿cierto? Elías significaba mi Dios es Jehová. ¿Mm? Todos los nombres hebreos tenían significados, sus respectivos significados. ¿Ah? Y casi todos los nombres, pues que traducidos al español terminan en él, pues tienen su significado. Está implícita, pues, alguna atributo de Dios, ¿cierto? Entonces, no con eso vamos a pensar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y de hecho, a Jesucristo, pues, aunque se decía que se le iba a llamar Emmanuel, el nombre que se le puso fue Jesús, ¿no? Y Jesús significa, ¿qué significa la palabra Jesús? Jehová o Yahweh es salvación, porque a través de él es que Dios traería la salvación a los hombres. ¿Mm? Entonces, bueno, después Armando utiliza el texto de 1 Corintios 8:6, texto que yo ya había utilizado, y dice que sí, que si bien el apóstol Pablo dijo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, pero después dice, y también tenemos un Señor Jesucristo. Entonces, lo que él da a entender es de que como Pablo llamó Kyrios a nuestro Señor Jesucristo, y Kyrios significa amo, ¿sí? O dueño o señor, entonces es improbable según su argumentación o los argumentos que él esgrimió, de que Pablo pues llamara Señor a alguien que no fuera Dios, ¿sí? Pero eso es un argumento incorrecto, ¿sí? Porque recordemos que hay un relato también en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, donde dice que Sara llamaba a Abraham mi Señor, ¿sí? Y no con eso Sara pensaría o llegaría a pensar de que Abraham era su Dios, ¿cierto? Entonces, ten mucho cuidado con esas interpretaciones. ¿Mm? Y después dice que Pablo era monoteísta, completamente de acuerdo, era monoteísta, unitario, ¿sí? Entonces no hay que salirse por la tangente o irse por las ramas al decir, no, es que Jesús Dios. Ahí no, si Pablo hubiese querido decir en 1 Corintios capítulo 8, el verso 6, que Jesucristo era Dios, entonces él hubiese dicho, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios y Señor, nuestro Señor Jesucristo, pero no lo dice así, Armando. Ahí se hace una clara distinción entre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muy bien. Después Armando utiliza el texto de Primera de Timoteo capítulo 1, el verso 14 al 16, donde pues efectivamente se está hablando de Jesucristo, ¿sí? No lo voy a leer porque ya lo leyó. Y entonces después lo relaciona con el verso 17. Dice, no, como en el contexto se está hablando de Jesucristo, entonces mire, el verso 17 dice, por tanto al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues le digo, pues Armando, que está muy equivocado. ¿Sí? El apóstol Pablo solía siempre en sus cartas, pues hacer, después de hacer unas descripciones o algunas exhortaciones o hablar de la función de nuestro Señor Jesucristo y hablar de la gracia, etcétera, 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 él tenía la costumbre de hacer una doxología dirigida a Dios, ¿cierto? ¿Sí? Y precisamente eso es lo que hace en 1 Timoteo 1:17. Ahí no se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo al Padre, al Dios. ¿Sí? ¿Por qué no puede estarse refiriendo a nuestro Señor Jesucristo? Dice, al inmortal, invisible y único Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es el único Dios? Ya lo vimos en mi argumentación, Juan 17:3, Jesucristo mismo le dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Ves? Entonces, ¿por qué deberíamos pensar de que Pablo aquí, al escribir pues este versículo 17, se estaba dirigiendo a nuestro Señor Jesucristo? De ninguna manera. Era una doxología dirigida al Padre. Bueno, muy bien. Después dice, él cita 1 Timoteo 2:3, donde dice, bueno, que esto es bueno delante de Dios nuestro Salvador. Y entonces él relaciona como, pues a Dios se le llama Salvador y a Jesucristo se le llama Salvador, entonces pues utiliza esa argumentación, esgrime la argumentación de que Jesucristo es
Dios, ¿cierto? Pero debemos tener en cuenta de que siempre el apóstol Pablo, ¿sí? Y si no me cree, pues búscalo. Al inicio de muchas de sus cartas paulinas decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dios de toda consolación. ¿Por qué hace una clara distinción? Luego para Pablo, según el unicitarismo, para Pablo, luego Jesucristo no era el único Dios verdadero, ¿sí? ¿Por qué se hace siempre esa clara distinción entre el Padre y el Hijo? Y fíjese que cuando el apóstol Pablo escribió esas cartas, 2 minutos. ¿sí? Apaga el micrófono, hermano, gracias. Fíjense que el apóstol Pablo, se me fue la pita, pero bueno, listo, muy bien. Entonces él siempre hace una clara distinción, ya me acordé, siempre hace una clara distinción. Fíjense que el apóstol Pablo escribió sus cartas aproximadamente después del año 55, hacía 22 años que Jesucristo ya había ascendido al cielo, y sin embargo el apóstol Pablo sigue haciendo una clara distinción entre el Padre y Jesucristo. ¿Por qué? Eso es algo que jamás podrán explicar los unicitarios. Bueno, muy bien, después él sigue citando otros textos como Mateo 1:20 para decir que Jesús salvará al pueblo de sus pecados y lo relaciona con 1 Timoteo 2:3, entonces deducción según él, pues que Jesucristo es Dios, pero ignora el texto de 2 Corintios 5:19 donde dice que Dios estaba a través de Cristo reconciliando al mundo. Bueno, entonces es muy importante entender eso, ¿no? Después él cita unos textos que ya no me alcanza el tiempo para refutarle, pero lo voy a hacer en la contrarrefutación. El texto de 1 Timoteo 3:16, Apocalipsis 1:7 al 8, y Juan 20:28, ¿sí? Pero le adelanto algo. Este texto de 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, ¿sí? Es un texto que experimentó una adulteración por los traductores trinitarios para favorecer la doctrina de la Trinidad y que Jesucristo es Dios. Si usted tiene la oportunidad de buscar en las versiones interlineales, nunca jamás encontrará la palabra theos, ¿sí? Sino dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, aludiendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues los traductores trinitarios este texto. Gracias, hermano. Bueno, ahora comenzamos con los 10 minutos de refutación de Armando. Voy a preparar el... ¿Listo? Gracias, Roberto. Adelante. Bueno, Henry, el debate no era probar que Dios es único. Ese no era el debate. El debate era probar quién era el verdadero Dios. El verdadero Dios. Sabemos que hay un Dios único. De hecho, usted sabe que nosotros predicamos al Dios único. Ese es el significado de la palabra unicidad. Es el significado de la palabra unicidad. Ahora, si nosotros decimos que hay un Dios único y verdadero, por Juan capítulo 3, versículo 17, debemos entender algo, que Juan en su contexto dice textual y literalmente que el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Así lo dice textualmente. Para Juan solamente había un Dios, no habían 2 ni 3 dioses, solamente había un Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice Juan acerca del Dios? Vamos a seguir con Juan entonces, y después vamos a seguir con Pablo, obviamente. Quería ver cómo era la reacción. Vamos a ver lo que dice Juan. Primera carta de Juan, en su capítulo 3, dice, mirad cuál gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Sin embargo, en su contexto, Juan nos dijo que al que no conocieron fue al Verbo, al que dice nuestro amigo Henry, que fue el que agarró Dios para a través de él
salvar a la humanidad. ¿Ah? Eso es lo que dice él. Agarró a Jesús y a través de él salvar a la humanidad. Salvó a la humanidad a través de Jesús, lo que dice Pablo, y que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, bla, 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 bla. Bueno. Pero miren lo que dice aquí. Aquí está hablando, dice, mirad cuál gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció él. Ya di el contexto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que para esto apareció o se manifestó, para quitar el pecado, y no hay pecado en él. O como dice la NBI, para esto apareció Jesús, para quitar el pecado, y no hay pecado en él. Lamentablemente está hablando de Jesús. Y dice que es el Padre, que es Dios el Padre. Ahora, vamos a ver lo que dice Juan en Apocalipsis. Ya leímos que Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Y Apocalipsis capítulo 22 nos dice otra vez y con nombre propio, ¿quién es ese personaje? Mira lo que dice. Versículo 3 en adelante. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar a las puertas de la gran ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de todas estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y note que aquí nos dice dos cosas. La primera, que Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 8. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8 dice, permítame que me he ido por otro laredo. Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 ese es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. El que era y el que ha de venir. Ahora, Pablo nos dice también otras cosas, no solamente nos dice eso. Quiero aclararle algo, amigo Henry. Le recomiendo que estudie los saludos paulinos en el griego. Se lo recomiendo, de veras. Porque ahí no dice gracia y hermanos y todo esto de Dios y Padre y del Señor Jesús el Cristo. Ahí no lo dice. Las únicas veces que Pablo menciona separación ahí es cuando dice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Es las únicas veces. De ahí cuando hace los saludos dice Dios y Padre a nuestro y Señor Jesús el Cristo. Se lo recomiendo que lo lea en griego, por favor, porque es muy bueno sacar la verdad de la escritura. Mucho mejor si lo encontramos en el griego. No sé qué manuscrito utiliza usted, pero si utiliza el bizantino también se lo puedo recomendar. Ahora, Pablo nos dice en muchas ocasiones que Jesús es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5. Muy importante texto.
y de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual, que es un pronombre recíproco, dice el cual es Dios. Pero no solo dice eso, no solo dice que es Dios, no solo nos dice a nosotros, miren, el Cristo es Dios sobre todas las cosas, no. Nos da una explicación en Romanos capítulo 9 acerca de por qué Él le dice al Cristo que es Dios sobre todas las cosas. Y dice así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac serán llamados descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, gracias, según la promesa, son contados como descendencia. Eso quiere decir que además de que Jesús, el Cristo, es Dios sobre todas las cosas, para Pablo, nosotros somos hijos de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuánto me queda? 1 minuto y medio. Gracias. Vamos a seguir viendo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 17 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y vámonos, ¿cuál Señor? ¿A qué Señor se refiere Pablo? Veámoslo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Cristo como Señor. A este Jesús el Cristo es el que predican como Señor. Así que está diciendo que Jesús el Cristo como Señor es el Dios Todopoderoso. ¿Se me acabó el tiempo? Gracias. 25 segundos. Ahí déjelo, gracias. Bueno, si quiere, hermano Henry, comience con sus 10 minutos de contrarrefutación. Voy a poner el tiempo. Listo, muy bien. Muy bien. Bueno, empecemos con la contrarrefutación. Primero, pues voy a refutar pues unos argumentos que presentó en la argumentación, que no le alcancé a refutar ahorita. Bueno, él cita el texto de Primera de Juan 5:20, donde dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, según como se lee pues en la versión Reina Valera y otras versiones protestantes más, ¿no? ¿Sí? Pero, y este texto es el texto favorito de los unicitarios, y no solamente de unicitarios, sino los trinitarios y enoteístas. Pero bueno, listo, centrémonos. Es muy importante entender que este texto, pues no, con este texto no podríamos llegar a la conclusión de que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, por cuanto a que Jesucristo, él mismo, y vuelvo y lo repito y lo reitero para que quede grabado en la mente y en el corazón, en Juan 17:3 dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, ¿quién era? Pues el verdadero Dios, o ese Dios verdadero para Jesucristo, pues el Padre, ¿sí? No el mismo. Entonces, es muy importante pues analizar de que no siempre el referente inmediato se refiere, o el demostrativo que aparece, pues por ejemplo, en el caso se refiere al referente inmediato. Hay muchos casos de las Sagradas Escrituras donde vemos que pues ese referente inmediato no necesariamente se refiere, o ese demostrativo no se refiere al inmediato. Por ejemplo, Mateo 27, 57 y 58. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato. ¿Quién fue a Pilato? ¿Jesús o Arimatea? O José de Arimatea. José de Arimatea, ¿cierto? Entonces no se refiere al referente inmediato, ¿cierto? Hay otros pasajes también.
Juan 1, 40, 41, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. ¿A quién se refiere este? ¿A Jesús o a Andrés, el hermano de Simón Pedro? Pues Andrés, el hermano de Simón Pedro. Si dijéramos que Jesús, estaríamos haciendo una exégesis correcta del texto, ¿cierto? Y hay otros pasajes más que podríamos traer a colación, ¿sí? Pero estos son suficientes para demostrarle a Armando que el demostrativo que se muestra jutos en griego no necesariamente se refiere al o tiene alusión al referente inmediato. Entonces, leamos el contexto. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Juan 17:3 nos dice: el Padre, ¿cierto? Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y estamos en el verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, eso es algo que de pronto están malinterpretando pues los unicitarios para hacernos creer que Jesucristo es el único Dios verdadero, pero pues ya demostré que no lo es, porque tenemos que hacer pues un análisis del pasaje, ¿no? Después bueno, él me citó también Juan 20:28. Cuando Tomás vio a Jesucristo resucitado, le dijo: Señor mío, Dios mío. Ah, sí ve, para Tomás Jesucristo era Dios. Dirá de pronto Armando y muchos unicitarios. ¿Ah? Pero lo que realmente utilizó ahí Tomás fue una exclamación de admiración, de asombro, ¿sí? Esa exclamación de Dios mío, Señor mío, Dios mío, la pronunció cuando vio a Jesús. Recordemos que Tomás no creía que Jesucristo hubiese resucitado en Juan 20:25. Hay que leer el contexto, Armando. Por eso se asombró cuando vio a Jesús. Y fíjese, Armando, que no solamente la versión Reina Valera, sino muchas otras Biblias más encierran esa expresión con signos exclamativos para demostrar efectivamente que es una exclamación de admiración. En mi país, Colombia, los católicos, cuando se asombran al ver a una persona, dicen Virgen Santísima, y no con eso están queriendo decir de que esa persona sea la Virgen. Y aquí también en Colombia, no sé, en El Salvador, tenemos esa expresión, Dios mío. Uno dice, utiliza esa exclamación cuando está asombrado. Eso fue precisamente la exclamación que utilizó Tomás. Entonces no hay que utilizar ese pasaje y descontextualizarlo para tratar de argumentar de que Jesucristo, que para Tomás Jesucristo era Dios. Después él cita el texto de Romanos 9:5. Pero venga, le digo, Armando, usted que le gusta pues analizar bastante los textos griegos o los textos interlineales, me gustaría que lo analizara en una versión interlineal, ¿sí? Para que se dé cuenta que Romanos 9:5 tiene un error de sintaxis en la Reina Valera 60, que según parece es su versión favorita, y otras versiones más para favorecer la doctrina de que Jesús es Dios. Fíjate cómo la traduce la versión Reina Valera restaurada 2011, de quienes son los padres y fuera de quienes es el ungido según la carne. Y después la doxología: Dios sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esa doxología era muy particular en el apóstol Pablo y ustedes quieren mezclarla con el contexto inmediato para dar a entender de que Jesucristo es Dios. Entonces, esta traducción de la Biblia Reina Valera restaurada concuerda con el contexto de lo que Pablo escribió en la misma carta a los romanos. Recordemos que él en Romanos 1:25 dijo: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven? Además, el mismo apóstol Pablo establece una clara distinción entre Dios y Jesucristo. Armando no lo quiere aceptar ni lo quiere ver, pero sí. Y luego, fíjate, ¿a quién insta a glorificar? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven? ¿Por qué si para Pablo Jesucristo era Dios? Porque él dice que glorificaran pues aconsejaba pues a los romanos de que glorificaran al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿por qué no decía directamente glorifiquen a Jesucristo, nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Sí, eso es algo que ustedes los unicitarios nunca podrán responder. ¿Ah? Y así mismo en el preludio de algunas cartas paulinas, pues Armando me envía a investigar en los textos griegos, pero bueno, ya los he investigado y el apóstol Pablo escribe, 2 Corintios 1:3.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Apaga el micrófono, por favor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, en armonía con el contexto de las cartas de Pablo, la bendición de Romanos 9:5 está dirigida al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Existen otras versiones bíblicas que presentan una fraseología similar a la Reina Valera Restaurada 2011, la Nueva Biblia Española 1976, la Biblia al Día 1979, Sagrada Biblia Cantera 79, el Nuevo Testamento de Pablo Besson del año 48, el Nuevo Testamento de Felipe de Fuente Rabía del año 63, el Nuevo Testamento, la versión latinoamericana en castellano del año 60, utilizan una fraseología parecida. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? De que ese texto de gracias, de Romanos 9:5, pues fue adulterado sintácticamente para favorecer la enseñanza de que Jesucristo es Dios. Y es entendible, puesto que la mayoría de los traductores eran trinitarios y creían que Jesucristo era la segunda persona de la Trinidad. Entonces los unicitarios también se pegaron de esa versión que fue falsificada para avalar y justificar y cimentar pues su doctrina. Después, él me cita el texto de Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que va a venir, el todopoderoso. Y él dice, mira, ahí se refiere a Jesucristo, porque ¿quién es el que va a venir? El que va a venir no es Jesucristo. Hay que analizar el contexto, Armando. Vamos a leer el contexto inmediato. En el verso 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes. ¿De quién? Del que es, el que era, el que ha de venir, que según ustedes, Jesucristo, en el verso 8. Vamos a ver. De los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces, ahí le acabo de mostrar a Armando de que al leer el contexto inmediato en el verso 5 y contrastarlo con el verso 4 y el verso 8, nos damos cuenta de que el que es, el que era y el que ha de venir no es nuestro Señor Jesucristo, sino el Padre. Pero luego el Padre va a venir, claro que sí. En Apocalipsis 21:4 lo dice claramente. He aquí el tabernáculo de Dios y él mismo morará con los hombres. ¿Cuándo vendrá Dios a morar con los hombres? Después del milenio. Jesucristo va a venir, sí, ahorita, la segunda venida, pero después del milenio va a venir el Padre. Entonces, el que es, el que era, el que ha de venir es el Padre. Tiempo. Bueno. Ahora vamos a comenzar con los 10 minutos de contrarrefutación de Armando. ¿Listo? Listo. Bueno, Henry, seguimos viendo que hay anomalías en la comprensión lectora y quería yo ayudarle porque es muy cierto que Pablo siempre menciona eso, yo no lo niego, es más, yo creo todo lo que dice la Escritura, no solo creo una parte, yo no solo creo que Jesús es el Hijo de Dios, sino que también creo que Jesús es Dios sobre todas las cosas, no creo una parte. También creo que 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, dice que el Señor es el Espíritu. También lo creo. También creo que Pablo dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Cristo como Señor. Pero yo no creo solo una parte, creo todo lo que dice la Escritura. Ahora, ¿por qué Tomás dijo, Señor mío y Dios mío? Porque se admiró. Creo que esa es una argumentación que ya me la han dicho los amigos de otra denominación, que también son unitarios. No lo vamos a mencionar por ética, pero quiero decirle que no es así. ¿Se admiró? Sí, se admiró. ¿Por qué se admiró? Porque él se acordó de las palabras de Jesús. ¿Dónde dice eso? Vamos a verlo. Evangelio de Juan, capítulo 2. Mire lo que dice Jesús. Esto lo escribe Juan y obviamente ya había sucedido todo. Juan no iba escribiendo
lo que iba sucediendo, ¿verdad? No iba detrás del Señor Jesús y los apóstoles escribiendo lo que iba sucediendo. Juan escribió esto y todo esto ya había sucedido, al igual que Marcos, Mateo y Lucas. Juan capítulo 2, versículo 19 en adelante dice: respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, de eso humano, de ese ser humano que usted dice es el templo de su cuerpo. ¿El templo de quién? De Jesús, porque él dice, lo levantaré. Pero mira lo que dice más abajo. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había hablado. Cabe acotar aquí que las escrituras es el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice Jehová, Yahvé, como lo tenga en su traducción, ya que no le gusta la Reina Valera, como lo tenga en su traducción, dice, y mirarán a mí, al que traspasaron. Claro que él dice antes otra frase, ¿verdad? Pero ya me estoy yendo al meollo del asunto. Dice, y mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces Tomás se acordó cuando lo vio traspasado. Se acordó que era Jehová del antiguo pacto. Se acordó de las palabras de Jesús que había dicho que él levantaría el templo de su cuerpo. Y por eso dijo, Señor mío y Dios mío, y creyó a las escrituras. Porque mire lo que dice Jesús. Jesús no le dice, está bien que no creas, pero mira, te voy a mostrar que así es. No, no le dijo así. Le dijo, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Luego Jesús, estando a puerta cerrada, se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. No seas incrédulo, sino creyente, porque no creía. Pero cuando Jesús le mostró la realidad, creyó y por eso dijo esto. Por eso le dijo, amo y Dios. Por esa razón, no fue por otra cosa. Ahora, lo que dice acerca de Romanos, pues, bueno, cada quien tiene sus propias ideas de hablar de la Biblia como quiera, ¿verdad? Yo también le puedo mostrar muchos textos que han sido adulterados, como los saludos paulinos, como muchos versículos de los evangelios. De hecho, yo le puedo mostrar también muchas cosas a través del griego que sí han sido manoseadas por las sociedades bíblicas, por la iglesia tradicional. Yo sé que han sido manoseadas, pero que separen a Jesús de Dios sobre todas las cosas, eso ya es un sentido vinitarismo, y lo encontramos en la Biblia en la Biblia Nuevo Mundo. Creo que ahí lo encontramos, ese sentido. Ahora, Juan siempre nos sigue diciendo, Juan siempre nos sigue diciendo quién es el Padre. Y siempre vamos a la carta de Juan. Si no estoy mal, es la segunda carta de Juan, pero me voy a asegurar bien. Vamos a ver, segunda carta de Juan, vamos a ver. Sí, en efecto, en la segunda carta de Juan, versículo 4 y 5 dice, mucho me he regocijado, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y me gustaría decirle quién fue el que escribió esto. Se llama Jesús. Jesús nos dijo así, le dijo así a los discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Ahora, si no fue Jesús, usted lo puede mostrar en sus 2 minutos, el que dijo eso.
pero yo pienso que sí. Le creo, aunque sea la Reina Valera 1960. Ahora, vamos a ver otra cosa. Usted dice de que en Apocalipsis hace una clara separación. Pero vamos a ver, Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 dice así: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es tanto el templo de ella como el Cordero. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y aquí vamos a utilizar el griego, del griego, que se puede traducir de la misma manera, es el Cordero. De la misma manera es el Cordero, porque el copulativo, que se puede traducir de la misma manera. Y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, de la misma manera el Cordero. Gracias. Ahora, como no quedó conforme con la explicación que le di de Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 al 16, vamos a ver desde el versículo 6. Dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. El Señor Dios, dice, de los espíritus de los profetas. Y mire lo que dice el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. He enviado a mi ángel. De otra forma, dice también, yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, Jesús es el que sustenta y el que desciende de David. El que sustenta, el Señor Dios de los espíritus de los profetas, porque David también era profeta. Lo dice las Escrituras. Jesús lo dijo. Lo dijeron los apóstoles, que David era profeta. Entonces, como él es profeta, el Señor Dios es Jesús, que envía a su ángel. Él es del Señor Dios de los espíritus de los profetas. Ahí es la raíz y el linaje, porque descendió en cuanto a la carne de David. Creo que no me queda más tiempo para mostrarle más evidencia. Solamente decirle, solamente decirle que cuando vemos las profecías apuntan a que Jesús es el que ejecuta todo lo que dice el profeta. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, mi siervo, que también se puede traducir como hijo o como muchacho, que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy él, como lo dice la Reina Valera 1977. Gracias. Bueno, ahora comenzaríamos con el hermano Henry los 5 minutos de conclusión. Cuando usted me diga... Espere, hermano, espere tantico para cuadrar mi cronómetro. Espere. Listo, muy bien. Bueno, Armando, pues, cita el texto de Juan 2, 19 al 20, donde dice, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y el templo es su cuerpo, claro que es su cuerpo, eso no lo niego, ¿sí? Pero él, pues, lo utilizó, pues, este texto, pues, de una manera sugestiva, es decir, como para sugerir de que él mismo se había resucitado. Pero si Dios es inmortal, Primera Timoteo 6:16 lo dice claramente, entonces Dios no puede morir jamás, ¿sí? ¿Acaso Jesucristo no murió? Y si Jesucristo no murió, vana es nuestra fe, ¿cierto, Armando? Es muy importante entender eso. Y además, cuando leemos los pasajes de Romanos 8:11, vemos que Dios fue el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu. Y Efesios 1:19-20 dice que a través del poder de su fuerza, es decir, el poder de su fuerza es el Espíritu de Dios. Entonces, Jesucristo no se resucitó a sí mismo, Dios lo resucitó, ¿sí? Después Armando utiliza el texto de Zacarías 12:10, donde dice, mirarán a mí, a quien traspasaron,
y después lo contrasta con el texto este de Juan 20:28, donde dice, mire, que Tomás se acordó del texto este de Zacarías, donde decía, mirarán a mí a quien traspasaron, y como Jesucristo resucitó y le mostró las llagas para que Tomás fuera creyente y no incrédulo, entonces pues la conclusión a la que llega pues Armando es que, no, entonces a quien traspasaron fue a Jesucristo, entonces Jesucristo es Dios. Pero quiero decirle algo, Armando. Ese texto, analícelo, el de Zacarías 12:10. Ese texto, la versión original, dice, mirarán a aquel a quien traspasaron. Y lo invito después del debate a que investigue ese texto, no solamente él, sino todos los unicitarios y trinitarios y que están viendo este debate, para que se den cuenta, mirarán a aquel a quien traspasaron, en lugar de mirarán a mí a quien traspasaron. Al principio, estos manuscritos judíos posteriores muestran esto en el Keri o lectura corregida en el margen, pero con el tiempo en algunos manuscritos el cambio se introdujo en el cuerpo del texto mismo. De hecho, la traducción de Rotherham, basándose en estos manuscritos posteriores, ofrece aquel en una nota al pie de la página como una lectura aceptable en lugar de mí, ¿sí? Igual lo hace la versión normal americana y otras versiones más, ¿sí? Que pues no acabaría aquí. Bueno, muy bien. Después Armando cita el texto este de Apocalipsis capítulo 21, el verso 22, dice, no viene ya templo porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, ¿sí? Y luego lo contrasta con Apocalipsis capítulo 5, el verso 13 y 14. Perdón, sí, dice, y los 4 seres vivientes dijeron a mí, los 24 ancianos se postraron y adoraron. Entonces, como anteriormente dice, al que está sentado, bueno, dice, a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y bajo la tierra y a todas las cosas que hay en ellos le oí cantar. Al que está sentado en el trono y a Cordero sea, mire, hay cosas que comparte Jesucristo con el Padre, que son alabanza, la honra, la gloria y el poder. Eso lo comparte Jesucristo con el Padre. Pero la adoración solamente es para el Padre. Y los 4 seres vivientes dijeron a mí, los 24 ancianos se postraron y adoraron, ¿sí? ¿A quién adoraron? En Apocalipsis 4 dice... Un minuto. Dice, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas. Pero en el verso 9 y 10 dice, y bueno, el 10, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y quién es el que vive por los siglos de los siglos? Pues el Padre, ¿sí? El único que vive en luz inaccesible, que es inmortal, y echan sus coronas ante el trono y exclaman. Entonces hay que leer la Biblia en contexto para no caer en incorrectas interpretaciones. Y además, ¿por qué la Biblia siempre habla de la doctrina pues del Padre y del Hijo? No es creer que ambos son dioses, no, eso no, como le enseñan otras denominaciones. Es creer que Dios, ¿sí? Pues tiene su Hijo. Y en Proverbios 28, ¿quién es el nombre de Dios y el de su Hijo? Si lo crees, a Jesucristo le llamaba Hijo antes de su existencia prehumana. ¿Listo? Tiempo. Armando. Ya. Listo. Armando comienza ahora con sus 5 minutos de conclusión. Usted me dice cuando esté listo. Listo. Vamos. Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas, Henry. Y una de ellas es que Tomás no aceptó que Jesús era Señor y Dios de él solamente porque él quería aceptarlo, sino que lo aceptó no porque Jesús hubiera dicho lo levantaré, como usted dijo que yo había afirmado, sino que lo hizo por las profecías, por las profecías. La profecía de Zacarías, usted dice que hay que revisarla bien, exacto, lo voy a revisar bien, y en una próxima intervención le voy a mostrar lo que encontré, porque yo tengo el códice Leningrado y puedo buscarlo en otros, no hay problema, y lo voy a revisar, así como he revisado la mayor parte de ellos.
Ahora, él dijo claramente, destruid este templo y lo levantaré. Si él no lo iba a hacer, ¿para qué iba a decir eso? Gramaticalmente, ¿para qué le iba a decir? Sería ilógico pensar que va a decir, lo levantaré, pero lo levantó otro. Ahora, Isaías 43:10, que le estaba citando antes de que terminara mi tiempo anterior, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, Yahweh o Yahvé, como lo tenga en su traducción, y mi siervo, mi país, mi hijo, mi muchacho, mi príncipe, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy él. Yo soy él. ¿Eh? O yo mismo soy, como dicen las otras versiones. Yo soy él. Ahí está diciendo textualmente que es el mismo ser. Es el mismo ser. Ahora, Isaías 35, que se lo voy a leer porque lamentablemente la única Biblia que tengo en físico es la NBI y la Reina Valera 1960. Y pierdo mucho tiempo buscándola en el internet. Isaías capítulo 35. Capítulo 35. Dice así, versículo 2 al 4, dice, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decíalos de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y luego hace un listado de lo que va a hacer Dios cuando venga. Y no tengo que decirle a usted que Isaías creía en un solo Dios único. No tengo que decirle, usted sabe quién es. Pero lo importante aquí es que dice, el versículo 2 dice, ellos verán la gloria de Jehová. La hermosura del Dios nuestro. ¿Por qué dice esto Isaías? Porque en el Salmo 102:16 dice, y Jehová edificará Sión, y en su gloria será visto. Y sabemos por el Nuevo Testamento que Jesús, que Jesús es la gloria de Dios. Jesús es el resplandor de su gloria. Jesús es la imagen misma de su sustancia. O sea, Jesús es lo visible del Dios que es invisible. Y Pablo, para terminar, porque ya no tengo mucho tiempo, Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo del 14 al 16, nos da esta declaración. Antes que se me termine el tiempo, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Gracias. Bueno, ahora ya no se puede hablar más del tema, simplemente despedirse. Así que tienen un minuto para despedirse y, como dije, nada de hablar del tema. Comience, hermano. Apagan el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, un saludo de gracia y paz, tanto a Armando como al hermano Roberto, también, bueno, Armando por aceptar este debate aquí en este canal. Sí, que fue un debate con altura, con respeto, sí, y así es que se llega pues a grandes discusiones, ¿no? Y al hermano Roberto por su tiempo, por su dedicación, por su disponibilidad, sí, a todos los fieles oyentes
Sí, pues como dije al principio en el preludio, pertenezco a la Iglesia de Dios el Camino. ¿Mm? Soy monoteísta unitario. Creo que Dios es el único Dios verdadero. Bueno, y entonces pues también invitarlos a que investiguen, pues sigan investigando pues esta doctrina. Eso. Ahora se despide Armando, un minuto. Bueno, primeramente agradecerle a Dios por la oportunidad que me presta de poder haber tenido este compartir de la palabra con el amigo Henry James de Colombia, de la Iglesia del Camino. Gracias a Alex por haberme permitido estar en su canal y por haber concertado este debate, a Henry por haber aceptado, muy amable, a Roberto por haber aceptado servir como moderador, un moderador que es imparcial, no anda viendo doctrinas ni nada, él ve que todo sea conforme se ha puesto el tema. Gracias a todos, a todo el público, a los que posteriormente van a ver esto, que el Señor Jesús me los bendiga a todos y cada uno de ustedes grande y poderosamente. Bueno, decir también lo mismo, fue un debate de altura, un debate con respeto, obviamente hay posturas antagónicas, pero se mantuvo el respeto a la persona, eso es lo que cuenta. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad, Armando. Ojalá que esta no sea ni la única ni la última vez, ¿no? Que tengamos la oportunidad de hacer otro nuevo debate en el futuro. Y hasta luego a todos los oyentes. Chao. Chao a todos.